Buenos días, queridos hermanos, amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Qué bueno tener este espacio para poder conocer un poquito más de Dios, para quienes en su infinita misericordia Dios nos ha impulsado a tener curiosidad, inquietud por saber de su palabra, para bienestar nuestro, y por aquellas personas que quizás por mucho tiempo se hayan cerrado, hayan sido escépticas, hayan sido agnósticas, hayan sido incrédulas, pues que se den la oportunidad, que se den la oportunidad de escuchar la palabra. Lo precioso y lo magnífico es uno mismo leerla y que Dios nos vaya revelando para poder ir teniendo ese entendimiento. Pero de todas maneras, aquí estamos para darles ese empujoncito a efecto de conocer más de Dios. Hemos venido a lo largo de algunas semanas, con mensajes que han tenido el objetivo de invitar a las personas para que lleguen a una iglesia, para que vayan, que se hagan parte, para que conozcan, para que se congreguen, tanto aquellos que nunca lo han hecho o que quizás lo hacían de manera diferente, invitarles a que lleguen a una iglesia donde se predique el Evangelio, no se dejen guiar por un rótulo, entren, observen, miren, escuchen y comparen, ¿sí? Y también la invitación, digo, a lo largo de estas semanas ha sido para las personas que, habiendo estado en algún momento, se han alejado, se han apartado, se han distanciado. Vaya usted a saber, varias razones pudieran haberse generado, pero siempre los brazos del Señor, el corazón de Dios y las puertas de la iglesia están abiertas para quienes de buena voluntad, de buena fe y con un firme propósito de conocerle y seguirle, de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y obedecerla, pues así querramos hacer. Bueno, digo en este propósito que es llegar con estos pequeños mensajes, con estas enseñanzas a ratos, eh, es pertinente también decir que no es suficiente el solo hecho de escuchar, en nuestro caso, 2 veces a la semana que salimos con mensajes, que lo hacemos desde nuestro lindo rincón que hoy está dedicado a la familia. Desde la semana anterior ya lo habíamos mirado, pero quizás vale la pena rescatar ese compromiso de mi casa y yo serviremos a Jehová. Y digo, sacamos esto entre semana desde este rinconcito, y la que sale normalmente los días martes no es sino una de las predicaciones que hacemos el día domingo y la subimos a las redes el día martes. Digo, no es suficiente, no obstante de que es bueno que nos siga, que escuche, pero es necesario congregarse. ¿Por qué es necesario congregarse? Porque aunque la palabra que se predica es exactamente la misma que usted la ve en el video, pues la vida de familia, la vida congregacional es diferente. Una, porque nosotros solo pasamos la parte de la prédica, pero, por ejemplo, no pasamos la parte de la adoración, que también se hace previo a la prédica, ¿sí? El alabarle a Dios, el reconocer su grandeza. Hay veces que nos quebrantamos frente a a estos salmos, a estos cánticos dirigidos a Dios. Otra, que damos los anuncios pertinentes para todo lo que implica la actividad de la iglesia, y todo eso no sale en el video, ¿sí? De tal manera que en esos anuncios, por ejemplo, se invita a que sean parte de un taller, sea para familias, para matrimonios, para padres. Se hace la invitación para que sean parte de una célula de enseñanza bíblica, sea esta básica, sea un poquito más avanzada. Es decir, toda la actividad de la iglesia, toda la actividad de la iglesia a la cual deberíamos sumarnos, si no todo a la vez, pero sí, de algún modo, porque eso nos permite ir, por un lado, creciendo y por otro lado, conociendo ciertos aspectos más específicos en nuestras vidas. Así que, por eso digo, hemos hecho la invitación a lo largo de estas semanas, pero hoy quiero arrancar igual con unas pocas charlas inherentes a lo que implica estar en las manos de Dios. Es decir, cuando uno ha decidido dar este paso de fe, cuando uno se da esta hermosa oportunidad, y hay que aprovecharla, todas las oportunidades, las que son buenas hay que aprovecharlas, y las que nos pueden poner tropiezo, las que nos pueden terminar agrediendo, golpeando, menoscabando, desecharlas de plano, ¿sí? Entonces digo, en este propósito de permanecer en Dios, si es que ya se ha tomado una decisión, es necesario comenzar
recalcando algo, ¿no? Algo que para quienes creemos en Dios, para quienes no creen, sería bueno que lo consideren. El saber que nosotros como hermanos, como personas, nosotros fuimos creados en las manos de Dios, ¿no? La palabra de Dios en el libro de Génesis, que es el libro que habla de los inicios de todo, dice que Dios formó al hombre en sus manos, ¿sí? Del barro de la tierra y sopló en él aliento de vida, ¿sí? Mucho más eh, fácil, por decirlo de algún modo, es creer que existe un Dios creador que creó todas las cosas por su poder y que luego creó al ser humano en sus manos, tomándole de la tierra. Hoy en día, por ejemplo, tiene mucha más cabida este criterio que quizás antes para los ateos, los agnósticos, era imposible, ¿no? Se ridiculizaban esto de que cómo es posible que alguien, por poderoso que sea, tome en sus manos, forme de la forma de un ser humano y sople aliento de vida. Pero hoy, viendo por un lado las enseñanzas ancestrales, ¿sí? Y las que hoy nos dicen, está a nuestro alcance conocerlas, la relación directa que existe entre el ser humano y la tierra, ¿cierto? Entonces hay muchos procedimientos, qué sé yo, terapéuticos en los que le mandan a uno a caminar descalzo en la tierra, en el césped, en alguna cosa, porque saben que hay esa energía, ¿no es cierto?, que proviene de la naturaleza y de la cual, pues, nosotros fuimos formados, del mismo Dios que formó la tierra, el mismo Dios que nos formó a nosotros, ¿sí? Entonces, fuimos creados en las manos de Dios y sopló en nosotros aliento de vida. Es decir, Dios nos formó en sus manos y es obvio entender que si escapamos de esas manos, vamos a entrar en un proceso de deformación. Porque las manos de Dios no solo que nos forman, sino que también nos sostienen, sino que también nos protegen, sino que también nos cuidan, sino que también nos guían las manos de Dios. Entonces, cuando uno escapa de eso, que es la tendencia natural, tristemente, cuando uno escapa de esas manos, ¿sí? De a poco o del modo que sea, más pronto que tarde, a la vuelta de la esquina, nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Que nuestras vidas no solo ya no están enfocadas en el diseño de Dios, con los propósitos de Dios, sino que nuestras vidas comienzan a sufrir en algunas áreas de formación, ¿sí? Por ejemplo, la parte moral. La parte moral es una clara muestra de deformación que ha llegado a tener el ser humano y por lo tanto la sociedad. ¿Fruto de qué? De haber escapado de las manos de Dios. ¿Sí? Todo ese comportamiento inmoral, perverso, más que dañino, ¿qué le puedo decir? Degenerativo además, porque no estamos, parece que no estamos contentos con todo la inmoralidad que se ha llegado a tener y que ahora la inmoralidad le ponen como un derecho, ¿no? O sea, la gente tiene derecho a ser inmoral y por lo tanto, como creen que es un derecho, entonces el resto tenemos que respetar ese derecho. Entonces, hemos llegado a puntos, a situaciones, a límites extremos que jamás hubiéramos imaginado que se podría llegar. ¿Por qué? Por haber escapado de las manos de Dios. ¿Sí? Y cuando hablo de las manos de Dios, literalmente al inicio fuimos formados en sus manos, pero luego fuimos puestos en un ambiente que estaba cercado por la presencia de Dios, que se conoce como el paraíso o como el Edén, ¿sí? Es decir, en la presencia de Dios, en donde todas nuestras necesidades estaban suplidas e íbamos a tener una vida maravillosa si es que cumplíamos el único mandato que se dio en aquel entonces, que era no comas de aquel árbol, porque el día que comas del fruto de ese árbol ciertamente morirás. Es decir, ciertamente vas a experimentar la muerte física, es decir, va a venir un deterioro a cierta edad del ser humano, al principio muchísimos años más que los que hoy llegamos a cumplir, pero luego la segunda muerte, que es la parte más crítica, que es la total y definitiva separación de nuestro Creador, porque hoy estamos muertos espiritualmente, pero estamos con vida física al menos. Y si tenemos vida, tenemos esperanza. Entonces, para no estar muertos en nuestros delitos y pecados, podemos dar la vuelta, podemos entrar por la puerta estrecha ciertamente, pero entrar por esa puerta para seguir a Dios, para cumplir sus mandamientos, para conocerle, para servirle, para conectarnos con Él y poder ser luz a las personas que nos rodean. Entonces, hay la esperanza, hay la posibilidad
estamos a tiempo, ¿sí? Pero la segunda muerte es la muerte espiritual, es decir, la eterna separación de nuestro Creador. Y en ese camino va el mundo a paso acelerado y en su mayoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito después de hacer una invitación a que la gente venga a conocer de Dios, se entere, procure buscar un poquito más de cuál es la voluntad que tiene para la vida del ser humano en términos generales y luego ya Dios va mostrando para la vida de cada uno? Es precisamente que nosotros volvamos a esas manos, ¿no? Y claro, hoy podemos entender que estar en las manos de Dios, ¿sí? Es estar en su presencia, ¿sí? Y en su presencia su voluntad se cumple. Hay un pasaje muy muy propicio, que ilustra este preámbulo que yo me he permitido hacerle. Y este pasaje se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, y voy a hacer la lectura únicamente del versículo 1 al versículo 6. Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Luego le cuento el antecedente de la condición del pueblo de Dios, ¿sí? Para llegar a esta parábola, porque esto vino a ser aparentemente una parábola. Y dice así: siga siempre con atención y con reverencia la palabra de Dios. Si desea, en su librito, en su aparatito tecnológico que le permite tener la Biblia, una tablet, un celular, etcétera, etcétera. O si no, también va a salir en la pantalla de su receptor los versículos que vamos a leer a continuación. Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, eh, el antecedente para tener un mejor entendimiento. Jeremías fue uno de los profetas levantados por Dios para advertir al pueblo, para sugerir a su pueblo, al pueblo de Israel, para instar a su pueblo, a esta nación escogida por Dios, para que permanezca en los mandamientos de Dios, para que haga conforme a la voluntad de Dios, para que se rinda, para que se vuelva, porque comenzaron a alejarse, a apartarse, a ir en pos de otros dioses, a contaminarse con las abominaciones de la tierra, es decir, a dejarse llevar por el mal que hay dentro y por el mal que le proponían, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, Jeremías, o quizás la misión más importante que él tuvo, fue esta: advertir y decir: vea, por favor, hagamos bien las cosas, dejemos lo que estamos haciendo mal. Yo sugería el día domingo en la prédica anterior y decía que hay un cáncer que está acabando con el mundo que se llama pecado. Y que este cáncer tiene algunas manifestaciones, como por ejemplo el licor es uno de los asesinos más crueles, las drogas son de los asesinos más crueles que hay en la vida, la inmoralidad, el exceso de vida social que termina siendo una vida extremadamente pecaminosa. En fin, hay un sinnúmero de situaciones que hoy las vivimos y las aceptamos porque hasta somos parte, ¿sí? Y digo, las aceptamos como normales, sin darnos cuenta, o lo que es peor, dándonos cuenta, ¿sí? Pero deliberadamente permaneciendo en estas acciones sabiendo que perjudican, que menoscaban, que nos lastiman, ¿sí? Pero, bueno, esa es la obligación de quienes compartimos la palabra de Dios: hacer notar, hacer ver. No somos quienes para exigir ni para presionar absolutamente nada. Y en este sentido, Jeremías había venido hablando al pueblo de Israel, diciendo que se vuelva, que haga las cosas como Dios, que no se autoengañe diciendo: no, si yo estoy bien con Dios, si yo hago las cosas correctas. O sea, que este Jeremías es un exagerado. Este está hablando de cuenta propia, no está hablando de cuenta de Dios, porque también uno de los peores males que podemos experimentar los seres humanos es autoengañarnos, ¿no es cierto? O sea, con el propósito de engañar a otros, con el propósito de hacer notar a otros que yo estoy bien, termino convenciéndome que estoy bien,
cuando en realidad estoy mal, ¿sí? Por eso necesitamos leer la palabra de Dios para que nuestro caminar siempre esté guiado por esta palabra e ir pues a la par con el propósito que Dios tiene para cada uno. Y le dice Dios a Jeremías para hablarle una palabra, y yo me permití leer únicamente hasta el versículo 6, que es el principio de la palabra que Dios le da, le dice, anda a casa del alfarero, mira las cosas y yo ahí te voy a dar una palabra. ¿Sí? Y claro, lo sorprendente, lo que llama la atención es que primero Jeremías llega al taller del alfarero y mira lo que hace, cómo se está haciendo las cosas para tener un entendimiento, ¿sí? Y luego recibe la palabra de Dios. El alfarero, como usted y yo sabemos, es un artista que trata de formar, ¿sí? Vasijas, adornos, que sean útiles y sobre todo que llamen la atención, que sean únicos por sobre todo, ¿sí? No es que el alfarero en aquel entonces lo hacía por series, no. Hoy quizás la tecnología, la maquinaria permita que muchas vasijas o muchos implementos se hagan por serie, pero no, aquí estamos hablando de 3.000 años atrás, entonces el alfarero era alguien que hacía, cada pieza que él hacía, la hacía única. Y digo, llama la atención esto, ¿por qué? Porque dice que él comenzó a hacer o cuando Jeremías llegó, vio que él hacía una vasija, ¿sí? Mientras la rueda daba la vuelta con la masa original, la masa moldeable, la que ya había tomado la textura, la que ya había tomado, no manejo mucho estos términos, pero la que había tomado la condición apropiada para ser puesta en la rueda, ¿sí? Dicho de otro modo, la masa original, la que está hecha exactamente a la medida, sabiendo qué es lo que se quiere hacer, la que va acorde al diseño del alfarero, acorde al diseño del alfarero. Tome en consideración este primer aspecto. Y claro, esa masa ahí comienza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, pero ese es parte del proceso, es el inicio del proceso, digamos, el tratar de ir moldeando, aplastando, levantando, formándole un cuello, todo de acuerdo al diseño del alfarero. Se entiende que ese proceso había concluido, que había sido sacada este, este primer intento de vasija y estando en las manos del alfarero, dice que se echó a perder. Yo he escuchado muchas interpretaciones respecto de esta situación, de que una vasija, hablando de que el alfarero es el símbolo, digamos aquí, de Dios, que el barro somos nosotros, ¿sí? Y que debemos ser moldeados por Dios, pero dice que estando en la mano del alfarero se echó a perder. ¿Qué pasó? No sé, se rompió, se debilitó en una parte, se resquebrajó en otra. La cosa es que se echó a perder. Y digo, he oído yo comentarios, unos a través de los medios digitales, otros a nivel de conversación. ¿Qué implica el echarse a perder estando en las manos del alfarero? Hay quienes decían, por ejemplo, que sí, que efectivamente las personas podemos echarnos a perder a pesar de estar en las manos de Dios. Sí, sí, ¿no? Hay quien dice, no, porque si estamos en las manos de Dios, entonces estamos cuidados, protegidos, guardados y no nos podemos echar a perder. Vea, nosotros podemos estar en las manos de Dios, debemos estar en las manos de Dios, pero Dios nunca va a atentar contra nuestra voluntad. Dios no va a forzar nuestro libre albedrío para que permanezcamos y nos dejemos moldear. ¿Sí? Yo puedo dar fe y testimonio, tristemente, de más de un caso que he conocido, de que personas que estando en las manos de Dios, en las manos del alfarero, en cierto momento cuando tenían que ser moldeados en algún área de la vida, se echaron a perder, porque no entendieron que lo que Dios estaba haciendo era moldeándoles. No entendieron que lo que Dios estaba haciendo era puliendo. No entendieron que lo que Dios estaba haciendo era mejorando la situación. Y comenzaron a tener fastidio, molestia, y comenzaron a tener reproches, reparos para la situación. Y escaparon de las manos de Dios y se echaron a perder. Y se echaron a perder.
Entonces, ¿por qué se puede echar a perder una vasija, una vida? Porque la vasija es la representación del ser humano. ¿Por qué se puede echar a perder una vasija a pesar de que puede estar en las manos de Dios? Porque no se deja moldear. Segundo aspecto, no se deja moldear. ¿Sí? Es decir, cuando uno llega a las manos de Dios, que es nuestro creador, y quiere ser nuestro formador, porque al haber escapado, ¿sí? Al haber salido de la presencia de Dios y al haber destituido a todos de la presencia de Dios, obviamente somos susceptibles de total deformación, ¿sí? Y cuando por la misericordia de Dios eh, podemos volvernos a Él y volvemos a sus manos, obviamente Dios va a comenzar nuevamente con una masa original, ¿sí? Y comienza a darnos forma. Y es ahí cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Yo recuerdo en los inicios de mi caminar cristiano, una de mis cartas de presentación para aquel entonces, por ejemplo, cuando la gente se enteraba que yo había optado por este camino, maravilloso para mí, no era apreciado de la misma manera por otras personas en aquel entonces, estoy hablando de 32 años atrás. Me decían, te has hecho cristiano, otros me decían, te has cambiado de religión, otros me decían, has traicionado la religión de tus padres, o te has metido a esa secta, un sinnúmero de comentarios y de apreciaciones que lo único que demuestran es el desconocimiento de lo que esto implica. Y una de mis cartas de presentación en aquel entonces, por ejemplo, era decirles que yo ya no fumo y que yo ya no tomo. No obstante de que estos vicios criminales no tenían un total control de mi vida. Es decir, yo no era, por ejemplo, un tomador de todas las semanas, ni de 15 días, no. Me pegaba unos tragos unas 2, 3 veces en el año y no más. Y el tabaco sí, era al diario, aunque aparentemente en cantidades controladas, que sé yo, fumaba 4 o 6 tabacos diarios. Entonces mi carta de presentación al inicio, cuando Dios comenzó a formarme, a moldearme, era esta, ¿no? Es decir, yo ya no tomo, yo ya no fumo. Entonces como que yo creía y pensaba en esa época que Dios ya había hecho mucho en mí, que prácticamente no faltaba gran cosa para que me forme. Pero no es así, no es así. Sí hay situaciones que evidencian que cuando llegamos a las manos de Dios hay cambios, ¿no? Pero primero son cambios pequeños que se dan, porque los cambios grandes llevan tiempo y implican esfuerzo a veces, sacrificio, dolor muchas de las ocasiones. Y claro, digo, al inicio esa era mi carta de presentación, pero yo no me daba cuenta, por ejemplo, ¿sí? Que yo era arrogante, que yo era orgulloso, que era jactancioso. Y eso Dios tenía que trabajar. Y eso no desapareció a la semana de ir a la iglesia, porque tanto el licor como el tabaco desaparecieron al día siguiente de ir a la iglesia. O perdón, bueno, el tabaco me demoré creo que un par de meses, pero entré a la iglesia y nunca más en mi vida volví a tomar una gota de licor. Y el tabaco, ya le digo, al mes y medio, 2 meses sería. Entonces eso salió así rápido y qué chévere que Dios me está formando. Pero la jactancia, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la intolerancia que muchas veces tenemos, la lascivia, el morbo, la malicia que hay, son aspectos que tienen que ser moldeados en nuestras vidas y que muchas veces creemos que no han estado ahí porque simplemente terminaron siendo parte de nosotros, porque, sí, porque nosotros les hicimos conjuntamente con la aceptación social normales. Pero hay muchísimas cosas, ¿sí? ¿Cómo se sacan aspectos, por ejemplo, de perversidad, de maldad, que no se manifiestan nunca por nuestra hipocresía, pero que permanecen en nuestra mente? ¿Cómo se saca eso? Eso primero solo Dios es el que lo sabe. Y luego eso lleva tiempo. Y hay veces digo que la única manera para poder moldear esas áreas difíciles, ¿sí? Se llama dolor. Y quienes no llegan a entender, porque no perseveran, porque no leen la Biblia, porque no están en oración, porque no se congregan para buscar una ayuda, dirección del pastor, cuando uno va donde su pastor con un quebranto, con un dolor, diciendo estoy viviendo esta situación, pastor, ¿qué será? Sí, y no tienen esa guía, entonces desisten, no se dejan moldear. Pero cuando uno es parte de la vida congregacional, a veces el hermanito que está al lado, a veces un colaborador, a veces una persona con quien por haber circunstancias tuvimos alguna relación de amistad, nos puede decir, no importa, el dolor es parte de la formación de Dios y uno permanece. Pero digo, hay gente que
estando en la mano de Dios, se echa a perder. ¿Por qué? Porque no se deja moldear. Y no se deja moldear porque obviamente el ser moldeados duele, incomoda, perjudica, claro. Yo siempre he dicho que mucho más fácil, mucho más simple es vivir en pecado, que es mucho mejor. Perdón, no es mejor, pero es mucho más simple, es más fácil, es más aceptado inclusive, es mucho más acogida una persona pecadora que una persona que procura santidad. Los que procuramos santidad somos señalados, somos juzgados, criticados, o nos dicen que somos antipáticos, que somos creídos, que somos, sí, o simplemente son unos hipócritas, son falsos, son pura apariencia. ¿Por qué? Solo porque buscamos ser como, estar dentro de la voluntad de Dios, ser moldeados por Dios, tratar de reflejar su presencia. Entonces yo le pido, si usted ha decidido asistir a una iglesia para conocer la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios para la humanidad de la cual usted y yo somos parte, y poder caminar dentro de esa senda de justicia, de bienestar, también de corrección, de disciplina, sí, no escape, no escape, porque podemos estar en las manos de Dios, pero echarnos a perder, no porque el alfarero falla, sino porque la vasija no se deja moldear. Y obviamente estos pocos versículos de este pasaje que acabamos de ver también dice que como la vasija se echó a perder, ¿sí? El alfarero tomó la decisión de hacer otra mejor. Estrictamente dice así. Dice, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, ¿sí? ¿Qué implica esto? Vea, esto implica algo que necesitamos nosotros de entender plenamente bien, ¿no? Esto implica que Dios no hace remiendos, ¿sí? Es decir, no es que la vasija se resquebrajó, bueno, entonces pongámosle un poquito de masilla para camuflarle. No, Dios no trabaja así. Dios no maquilla nada. Dios no hace las cosas superficialmente, porque Dios no quiere que nosotros vivamos de apariencia. Dios quiere hacer un cambio integral de nuestras vidas, total, integral, a efecto de que nosotros podamos ser el reflejo de Dios. Y eso también debemos, quienes tenemos o provenimos de esta cultura latinoamericana, cultura entre comillas, ¿sí? de esta modernidad que hoy nos quiere absorber, no solo con la tecnología, sino con sus principios, sus conceptos, desvirtuando, porque para muchos jóvenes hoy en día todo lo que nuestros padres y lo que hoy nosotros, quienes somos padres, lo hacemos, está mal. Porque ellos tienen la libertad para lo que sea, porque nadie les puede decir nada. Es decir, han cambiado los conceptos, han cambiado las costumbres, las buenas tradiciones, porque las malas obviamente hay que desecharlas. Y claro, piensan que no, o sea, si es que estás mal en estito, ya ahí le ponemos un poquito, ¿cómo es que sabían? De pinta uñas, dice, y ya queda compuesto. Y no queda compuesto. Dios no quiere hacer remiendos, ¿sí? Este es un tercer aspecto, ¿sí? Dios no hace remiendos. No es que estoy enfermo, entonces Dios solo sáname. Dios no quiere solo sanar el cuerpo, Dios quiere sanar el alma. No tengo plata, entonces Dios provéeme. No, Dios no quiere solo llenar nuestros bolsillos, sino que quiere hacernos buenos administradores de lo que Dios nos da, para que eso termine siendo de bendición y no de perdición ni de maldición, a veces a nivel familiar y hasta generacional. Entonces Dios no es que va, si Dios es Dios, ¿por qué no me hace este favorcito? Porque Dios no hace favorcitos, Dios hace milagrotes, cambiar vidas, transformar mentes, quitar corazones de piedra y poner corazones de carne. Eso es lo que hace Dios. Él vio que la vasija se rompió, se echó a perder, porque no se dejó moldear. Y no puso remiendos, simplemente hizo otra mejor, como a él le pareció. Yo no sé si la primera vasija tenía un propósito y la segunda otro propósito, yo no sé. Lo que sí sé es que del primer diseño, habiendo echado a perderse por falta de ser nosotros masas moldeables, de tener espíritus enseñables, de tener corazones obedientes a la voz de Dios, a veces Dios tiene que cambiar el diseño, ¿sí? Para que cumpla una mejor labor, una mejor función, un mejor propósito para y a través para nosotros y a través de nosotros, para quienes nos rodean. Y termina diciendo, ¿no? Estos pocos versículos, obviamente hay
la palabra que Dios le mandó a escuchar a Jeremías, que le dijo, anda a la casa del alfarero y ahí te diré la palabra. El inicio de esa palabra es el fin de esta charla, ¿sí? Dice, oye, pueblo mío, ¿no podré hacer yo lo mismo contigo? ¿No soy yo tu creador? ¿No soy yo el que te diseñé? ¿No soy yo el que formó esa consistencia para darle una forma y soplar en ti vida y que cumplas mi propósito? ¿No será que yo puedo hacer lo mismo contigo? Dicho de otro modo, Dios está diciendo, ¿no será que yo puedo ser tu creador y tu formador? El que tengo un diseño para ti, pero si te sales de ese diseño, te tengo que hacer otra. Y siempre que Dios hace las cosas, las hace mejor. Que Dios nos bendiga en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará